récord de morosidad, el Banco Central lo dijo, 14% creo que eran las familias endeudadas, con dificultades para pagar. Eso, cuando usted explica esto, muchos lo van a entender. Y otros van a decir, che, pero yo me saqué un crédito a una tasa y me rompieron todo. Y saqué el crédito porque creí en este gobierno y en el presidente. Presidente, ¿podría hacer algo por nosotros? Que yo creo... A ver, la pregunta es, si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de privado, aquí, un acuerdo privado, y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Ok, bien. Entonces, dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, más allá... la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No, está bien. Ok, listo. No. Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, digamos, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Bienvenidos y bienvenidas. Después de una semana de ausencia, pero con aviso porque estuvimos participando con las compañeras y los compañeros de Carne de Máquina en el 20º encuentro de la Red de Medios Alternativos en La Plata, acá estamos de vuelta para charlar de todo lo que ha pasado en esta semana. Somos Carne de Máquina, somos un programa federal, somos un medio totalmente independiente, ¿no?, de los estados. Este ciclo sale los domingos por Radio Semilla, de 11 a 13 por streaming, y tiene una repetición los días miércoles desde las 22. También hay una retransmisión los martes a partir de las 14 por Radio Nauta. Y tenemos compañeros que colaboran desde distintos lugares del país. Tenemos gente en Jujuy, en Salta, en La Rioja, Neuquén, Esquel, Chubut, Rosario, Comodoro Rivadavia, Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y también en Valencia, España. Por ahí tenemos algunas colaboraciones esporádicas de Bolivia, cada vez menos. Me parece que bajó un poco el nivel de información que viene de Bolivia. Bueno, y hoy vamos a hablar indudablemente de los temas de la semana. Vamos a hablar de Cerimedo, vamos a hablar de nosotras, de los pañuelitos verdes, ¿no? Hoy nos acompaña un recuerdo de la campaña legal por el aborto. Y vamos a hablar de todo esto que está relacionado con lo de siempre, con las prácticas de este gobierno que quieren ajustarnos, que no nos dan ni un segundo de respiro, que hacen que tengamos que estar cada día más alertas, más comprometidos y más preparados para esto. También vamos a charlar del conversatorio que llevaron adelante los compañeros en Buenos Aires para hablar de algo que nos viene interpelando desde hace más de 2 meses, que es el tema del endeudamiento de la clase trabajadora. ¿Sí? Así que muy bienvenidos, muy bienvenidas todos a este programa de Carne de Máquina. En el relato sobre la experiencia de la participación en la red de medios alternativos, en realidad es mi pregunta: ¿cuál es la síntesis es decir, devuelvo el pase para los que estuvieron, porque yo no estuve? ¿Cuál es la síntesis que sacan de la experiencia? ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Raúl? Bueno, la experiencia fue muy enriquecedora, muy linda. En verdad, pudimos compartir esos 2 días con compañeras y compañeros de distintos puntos del país, de distintos medios alternativos, que levantan distintas problemáticas según el territorio, según las situaciones que se van viviendo, e incluso hubo compas de distintos países de Latinoamérica, vinieron compas de Ecuador, compañeros y compañeras de Honduras, de Uruguay, digamos, hubo compas que transmitieron de alguna manera desde el lugar donde estaban las experiencias y la lucha, ¿no? Porque de alguna manera los medios alternativos son la voz de los que luchan, la voz de los territorios, la voz de las mujeres, la voz de los trabajadores, la voz de los campesinos, la voz de los pueblos originarios, la voz de aquellos que luchan en contra de la contaminación, en contra de las mineras y en contra del glifosato, en contra de la contaminación en el campo.
Bueno, de alguna manera esas voces se entrecruzaron de manera colaborativa y de manera colaborativa a fondo, digo, porque aprovechamos para aprender de otras compañeras y compañeros distintos saberes, ¿no? En relación a las cuestiones técnicas, a las cuestiones tecnopolíticas, en relación también a la vigilancia, cómo poder salvar esas cuestiones, cómo poder transmitir, cómo poder llevar adelante una cobertura callejera de manera lo más segura posible. Bueno, hubo infinidad de conversatorios y de talleres y paneles donde participamos en forma más activa de uno de ellos, que tenía que ver con la comunicación y la lucha de clases. Y bueno, ahí participó nuestro compañero de Comodoro Rivadavia, Daniel Ruiz, que tiene no solamente en forma activa hace coberturas en relación a la lucha en la Patagonia, sino que él mismo es un actor muy importante dentro de esa lucha, dentro de la coordinadora en Comodoro Rivadavia. Bueno, y nos fue transmitiendo justamente en ese panel todas esas situaciones. También participaron del mismo panel la compañera Celina Rodríguez, de Feministas de Avia Yala, del Frente de Darío Santillán, Corriente Plurinacional, un compañero de la Izquierda Diario, el compañero Rojo, pero la compañera Valeria de Correpi. Bueno, fue muy interesante ese panel porque se fueron desgajando ahí las cuestiones relacionadas con la lucha de clases, con la represión, con la lucha de las mujeres. Bueno, me pareció en verdad interesante y fue parte de un encuentro que hermanó de alguna manera a compas de distintos puntos del país. Participamos con Marcela puede contar también cómo lo vivió. Sí, también la mirada desde lo antifascista, lo antirracista, ¿no? La situación en este momento de los migrantes, pero creo que una de las cosas más importantes es ver cómo para los distintos medios que integran esta red tenemos una mirada muy distinta de lo que puede significar esta comunicación. Para nosotros, creo que hablo por todo el conjunto de los que integramos Carne de Máquina, es una herramienta de lucha, la comunicación, y para otros es simplemente una herramienta de información. No quiero decir que esto sea algo menor, pero indudablemente no es la misma posición. Fue un encuentro, coincido con Omar, muy enriquecedor. Yo participé personalmente en el taller sobre comunicación popular, pude ver el trabajo que realizan los bachis, realmente una labor inclusiva, que yo que vivo en Salta es prácticamente impensable pensar en un proyecto de esas características. Fue algo que me impactó de una manera muy positiva, ¿no? Cómo se integran allí personas migrantes, personas de la diversidad. Esto me pareció algo real, tangible, de cómo se pueden transformar las vidas de las personas con este tipo de proyectos. Después la cuestión, todo está atravesado para nosotras por la cuestión esta de que había mucha gente que utilizaba el lenguaje género sensitivo, pero sin embargo a la hora de armar los paneles o los talleres no había presencia de mujeres o de disidencias. Eso es una autocrítica que se hizo también hacia adentro de la RMA y que no podemos dejar de lado, por supuesto. Pero creo que son cuestiones que se pueden mejorar y que hay una intención de mejorar, que es lo fundamental. De que hay una convicción entre todos los que integran la RMA de que hay que vencer la hegemonía en la comunicación y de que debemos de utilizar esta comunicación para que los luchadores y las luchadoras populares puedan estar a resguardo, puedan tener herramientas para llevar adelante una cobertura, para protegerse cuando están realizando algún tipo de acción. También es muy importante, ¿no? Hubo mucho debate político en todos los momentos, en los que almorzábamos, en el trayecto desde Buenos Aires a La Plata, mucho intercambio, distintas posturas que se ventilaron, los análisis con compañeros con distintas ideologías que siempre enriquecen nuestra mirada. Así que creo que fue muy positivo. La participación de Daniel Ruiz dentro del panel fue excelente. También me gustó mucho la de Celina. La propuesta de este partido de piratas que propone que utilicemos más el software libre también es una propuesta que valoro muchísimo y que abogo porque esto sea así. Yo personalmente utilizo el software libre para el día a día. Indudablemente nos cuesta mucho, ¿no?, de desprendernos de herramientas de uso cotidiano, común y multitudinario como el WhatsApp, pero de a poco vamos a ir incorporando otras cosas. Y bueno, Omar, que es el más ducho en todas las cuestiones técnicas, ya está probando nuevos modos de que lleguemos a ustedes, de que lleguemos mejor.
Así que de a poquito, pero creo que el resultado es muy favorable, que Carne de Máquina se está posicionando, hubo un reconocimiento, la gente me preguntaba, sí que sos de Carne de Máquina, o sea que ya es un medio que se está consolidando y eso es algo que nos llena de orgullo, inflamos el pecho, y por supuesto que hay honor a quien honor merece, hay que darle el crédito a Omar Rombolá, que indudablemente es el que hace una gran parte del trabajo que se desarrolla dentro de este medio. Sí, realmente faltaba esta síntesis. Se pudo ver la semana pasada en la emisión las intervenciones, pero faltaba esta mirada sobre la experiencia. Y sin duda, el tractor es Omar en cuanto a propuestas, iniciativas, pero bueno, poco a poco se va conformando un equipo, y lentamente, muy lentamente, toda la cuestión técnica, lo digo por mí, puede ir cambiando, pero digamos, ya iremos compaginando otras formas de que el armado sea menos pesado para que esté centrado en una sola persona, ¿no? En fin, son cosas que iremos decidiendo en nuestras reuniones y cómo distribuimos la tarea y cómo lo hacemos. Bueno, la verdad que les agradezco el relato, ¿no? Y bueno, un poco volviendo a la realidad, a ver cómo vamos introduciendo temas, los temas de este presente. De los temas importantes de esta semana fue un nuevo ataque que hemos recibido los movimientos feministas de parte de Milei, que cree que nosotros tenemos el trabajo de reponer seres humanos, ¿no? Como en el cuento de la criada, que hubo dos cuestiones importantes y que las abarco con más claridad dentro de la columna que va a acompañar este programa y que tienen que ver con la adhesión de Argentina al Consenso de Ginebra, que no es más que una declaración que pone de nuevo el foco en esto de que la vida parte de la concepción, y en realidad lo único que buscan es poner trabas al acceso al aborto legal. Tiene la firma de 30 países, pero los países que no han estudiado más profundamente se van retirando. Por ejemplo, Brasil se retiró esta semana que pasó cuando Milei se adhería, o no sé si fue por la presencia de Milei, capaz que eso tuvo algo que ver. No, con respecto al tema de la tasa de natalidad, el descenso no empezó ahora, no tiene nada que ver con la aprobación de la ley del aborto, no hemos ido masivamente a hacernos abortos, como piensan algunos sectores antiderechos, sino que es una realidad que tiene que ver con los factores socioeconómicos, con cambios en la forma de ver la vida de las mujeres, que la realización ya no pasa por ser madres, no es un proceso que afecte solamente a la Argentina, sino que este freno en la tasa de natalidad se refleja en todo el mundo, incluso en los países europeos tienen un problema grave con esto, ¿no? Hay países que están pidiendo a gritos que vayamos a poblarlos, ¿no? De una manera más dulce que la que hace Milei, que además una de las cosas que decimos es Milei nos critica, pero él no tiene hijos, Karina no tiene hijos, la Villarroel no tiene hijos. Entonces, bueno, por un lado mejor que no se reproduzcan, ¿no? Es una realidad. Pero por otro lado, indudablemente no hay que ser un economista como él, laureado, para saber que hay situaciones económicas que afectan las ganas, o tal vez no las ganas, pero sí la realidad de las personas que deciden o no tener un hijo en esta situación, ¿no? Hay cambios en la concepción de lo que era la familia tradicional, capaz que las mujeres ya no queremos hacernos cargo de los hijos, los hombres tampoco se quieren hacer cargo, entonces decidimos no tener hijos, ¿no? Pero el factor principal acá, y que se ve todos los días, es la economía. La gente está sobreviviendo, pensar en traer a un niño a este mundo que cada vez es más hostil, que cada vez es más difícil, ¿no? Es una decisión que tiene que ser muy bien pensada. Mientras tanto, nosotros las Pañuelos Verdes seguimos presentes en todas las luchas que atraviesan este país, de sur a norte, ¿sí? Estamos ahí al lado de los jubilados, estamos peleando por la salud, estamos al lado de los maestros, encabezando las luchas en todo el país. Así que, bueno, tienen que escuchar mi columna para saber lo que pienso realmente, ¿sí? Los invito a hacerlo. Una multitud de personas desde Neuquén y Río Negro llegó a la LOF Melo Quintrineo, las tierras, esta LOF que fue desalojada en el transcurso de la semana, y el centro del encuentro fue la consigna: las tierras robadas serán recuperadas. Ese fue el cántico que se escuchó todo el tiempo, y las imágenes que pude ver hablan de una multitud del pueblo y de pueblo mapuche reunido para recuperar esas tierras.
Y continuando con lo que estaba mostrándonos Marcela, digamos que si hay una situación crítica que está detrás de este descenso del crecimiento poblacional, empezando por una deuda que es la deuda estatal de los Estados Unidos, que asciende a 40 billones de dólares. Y está en una nueva etapa, que en una espiral ascendente, donde está previsto que el Estado de Estados Unidos pida prestado al menos 2 billones de dólares adicionales para pagar el aumento del gasto militar y para cubrir la pérdida de ingresos derivada de los recortes fiscales a los ricos y las corporaciones contenidos en la ley grande y hermosa que es de Estados Unidos. Pero la mitad de ese aumento de deuda se necesitará solo para cubrir el pago de intereses. O sea que actualmente supera el billón de dólares al año, más que el presupuesto militar actual de Estados Unidos. Se estima que casi 1 de cada 5 dólares de los ingresos del gobierno estadounidense se destina a pagar intereses sobre los bonos del Tesoro. Digamos, creo que el imperio ante esta demanda de recursos es que se centra en esta nueva doctrina Monroe o Donroe, por esta mezcla de Donald Trump y Monroe, y centra en América Latina el eje de sus intervenciones y del saqueo. Y esto en América Latina lo vemos en distintos países y lo vemos en nuestro país. Estamos viendo la intervención del imperialismo a partir del 3 de enero en Venezuela, de donde saquea absolutamente todo el petróleo venezolano. Y el oro que estaba depositado en Londres y que estaba bloqueado durante el gobierno bolivariano, pasó a estar en Estados Unidos. Y acá estamos viendo distintos episodios, desde lo económico como desde lo político y lo político represivo. Desde lo económico estamos viendo las intervenciones del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, donde el eje de los recursos o la gran fuente de recursos en nuestro país en este momento es Vaca Muerta. Y junto con Peter Lamelas, que en el seminario ANCHAM, que es el seminario de empresarios estadounidenses y argentinos, reclamó por Vaca Muerta. Justamente tenemos la visita a Vaca Muerta de Cristalina Georgieva, haciendo como una especie de marcación de territorio en esta cosa que hacen, que el reino animal utiliza la orina para marcar dónde está su espacio. Cristalina vino a decir: lo que salga de acá es para pagar la deuda, no lo vayan a fugar, porque es para nosotros. Marco Rubio, que convocó al encuentro el 16 de julio de distintos países latinoamericanos para asegurar la intervención en los distintos países, y esta reunión que hubo de la DEA, en la 40 reunión de la DEA en la Argentina. Bueno, lo cuento en mi columna todo esto. Y también cuento lo de la Procuración General de la Nación, que habilita que si no nos gusta el color de ojos, o no le gustan a los fiscales nuestro color de ojos, o cómo nos vestimos, está habilitado a calificarnos de terroristas y armarnos causas, por supuesto. Con relación al tema del conversatorio, respecto al tema del endeudamiento, traer un poco esa cuestión donde estuvieron mi compañero Galeano, delegado metalúrgico de Matanza, Leonardo Elgorriaga, que es abogado integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas,
Rosario Fernández, integrante de la gremial de abogados y abogadas, y en su momento representante de las familias de Guernica. Creo que, digamos, fue un momento de reflexión interesante, justamente contestándole a este señor que cuando abrimos el programa salió hablando, diciendo si alguien les había metido un revólver en la cabeza a la gente para endeudarse. Creo que es bastante cruel y cínico el planteo, ¿no? Porque si vos llegás al poder, generás una devaluación violenta, que es una transferencia, las devaluaciones son eso, una transferencia de dinero de los bolsillos obreros a las arcas capitalistas. Despedís cientos de miles de trabajadores, le das libertad al aumento de precios y le pones un pie sobre el salario, un cepo sobre el salario, sobre las jubilaciones, sobre los subsidios a discapacidad, le quitas los medicamentos a los jubilados. Creo que el revólver en la cabeza se lo estás poniendo vos, Javier Milei, a la población, a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables. Han muerto, y el número debe ser mucho mayor porque es hasta el 2024, 60 personas porque le cortaron en la DAPSE su tratamiento oncológico, ¿no? Fueron condenas a muerte, ya que hablamos de poner revólveres en la cabeza. De los productores de Se Embarazan por un Plan, ahora aparece que porque son pañuelo verde no se embarazan más. Es bastante llamativo, ¿no? Como de acuerdo a lo que les conviene, se embarazan, no se embarazan. Y están hablando de mujeres y de sectores populares de esa manera tan despectiva, ¿no? Lo han dicho de una manera muy despectiva en todo momento, y hablando de los cuerpos que no les pertenecen, ¿no? Hablando de los cuerpos que no les pertenecen. Creo que el hambre, la miseria, la imposibilidad de alquilar, la imposibilidad de tener un techo propio, el endeudarse para alquilar y el endeudarse para poder trabajar, marca una situación donde el cinismo no tiene fin. No tiene fin. Da mucha bronca escuchar a este tipejo hablar de esa manera, ¿no? Pero creo que nada es gratis. Nada es gratis, y el pueblo trabajador ha empezado a dar una batalla aún descoordinada, aún desorganizada, aún sin aglutinante, aún con los dirigentes vendiéndose, aún con todo eso que ya sabemos. La batalla está, la batalla se da, la batalla se sigue dando, y nosotros desde Carne de Máquina simplemente intentamos generar situaciones donde los compañeros se puedan juntar, reflexionar y pensar cómo mejor nos organizamos para dar esas peleas. Nada, es eso. El conversatorio fue eso, una instancia de reflexión. Participar en el encuentro de la red de medios alternativos también es eso. Bueno, cada instancia que podamos encontrar, donde nos encontremos por abajo, nos unamos y empecemos a generar esos lazos, es muy importante. Y para cerrar, traer el hecho este de Cerimedo, ¿no? Donde de alguna manera pinta lo que es esta corriente política, ¿no? Lo que son. Se pinta de cuerpo entero lo que son. Son eso. Son eso. Son, como me puede llegar a perjudicar, preparo un escenario donde una mujer embarazada es víctima de un ataque a balazos, una mujer embarazada por él, ¿no? Es en verdad muy perverso todo, ¿no? Es muy perverso. Y más perversos son los comentarios que he escuchado donde hablan de que la misma víctima preparó el escenario, que es un autoatentado, cosas en verdad brutales, que lo que reflejan y develan es el abismo moral que hay entre esta gente y aquellos que se levantan a las 5 de la mañana para ir a laburar
aquellos que sostienen una familia laburando todos los días y que aparte intentan pelear sus derechos. Creo que hay un abismo muy grande moral entre ellos y nosotros. Faltó que nos acusaran a nosotras de haber planeado el atentado porque estaba embarazada la mujer. De todas maneras, voy a hacer una acotación con respecto al tema de Cerimedo, y es que la mujer que estaba embarazada no era su esposa, sino una de las amantes, aparentemente tenía más de una, y que en algún momento había sido enviada por gente del MAS, ella en algún momento perteneció al MAS, para infiltrarse entre las filas de la oposición, el partido de Camacho. Bueno, parece que se infiltró de tal manera, se tomó tan en serio el papel, que terminó convirtiéndose en una de ellos. Así que no vamos a saberlo, como tampoco vamos a saber lo que pasa en Venezuela, si realmente hubo una traición, no hubo una traición. Lo que es cierto, los datos no mienten, que Estados Unidos atraviesa una crisis, que nuevamente están retomando el ataque contra Groenlandia. Lo que es sabido es que van por los recursos de todos los pueblos que estén cerca o que no estén tan cerca, ¿no? En el caso nuestro, que estamos más cerca, estamos bastante más en peligro. Se ha hecho bastante largo el programa. No podemos despedirnos sin decir que hoy que lo estamos grabando es 22, y recordar a nuestros héroes caídos de Trelew. Quiero hacerlo con un poema que escribió el hijo de Tati Almeida antes de ser desaparecido, cuando tenía apenas 17 años. Él desapareció cuando tenía 20. No lo voy a leer todo, solamente un pedacito, pero que tiene que ver con la situación en la que estamos hoy, ¿no? En la situación de lucha en la que estamos hoy. Trelew no ha sido aplastado, sino mira al pueblo cómo se está armando. Estos gritos que sientes no son llantos, son gritos de guerra, son ruidos de fusiles que te están vengando. Trelew, revolucionario, no ha sido aplastado. Trelew, compañero, no ha sido olvidado. Trelew, hasta la victoria siempre, el pueblo está gritando. Con esto nos despedimos. Honor y gloria a los compañeros y compañeras caídos en Trelew. Los esperamos el próximo fin de semana y bueno, esperemos tener alguna buena noticia para el cierre. Nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Las secuencias poniendo vivencias desde Comodoro. Venimos de barrio bajo, no me olvido lo que somos. Caminando por mi barrio con el arte lo decoro. En un mundo de corruptos tan gris que ya es incoloro. En las noches suenan tiros y escuchan los rafagazos. Cuantos guachos sin cabeza que se pierden en pipazos. La sociedad de hoy en día está perdida, ya no hay caso. Delincuentes con chapitas se llevan todo a su paso. Esto yo se lo relato desde Chubut, Argentina, donde mientras vas creciendo tu suerte se te termina. Donde te dan un fracaso por robarte una mochila, o donde por un celular son capas de quitar la vida. Políticos te afanan y se retoman el palo. Después los pibes del barrio de la historia son los malos. Y dejamos las esquinas para subir un escenario. Esto y cero cara y tajeto la realidad del barrio. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Soy nacido ahí, donde arde la nariz, donde muchos dudan de tirarse a dormir, donde se acumulan noches de velada violenta, de pibitos caminando con los labios violetas. Los pitifos enemigos llegan con la sirenita y las tortuguitas derribando puertas, preguntando por fierros, apuntando con fierros, con la cara tapada, caminando por el cerro mientras ladran perros, dando el aviso, no caemos, traemos nuestra queja de abuso estatal. Nosotros no compramos su peli de maldad, resistencia a la autoridad, violación de propiedad, sin orden judicial, línea para el oficial, Javish. Y sí, ojo por ojo, diente por diente, así nos manejamos en el barrio con mi gente. Donde nacimos no bajamos la frente, acostumbramos a darle cara al problema existente. Yo soy
nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Como quieren que no escriba si esto me sacude el cuerpo? Canalizo pulsaciones cada vez que en él me encuentro. Como gravedad me atrae con un simple movimiento. Fundido en el éter soy hip hop al 100%. Desde mi primer boceto hasta el graffiti que hice en casa. El debut de la tarima para el público, mil gracias. De parar en las esquinas ahora grabando melaza. Directo hacia tu cuadra, cortesía de la casa. No hay límite que pare el hambre de este carnicero. Cuídate de resfrío que esta vida es un pañuelo. Mantengo mi persona atada a la disciplina de hacerlo hasta sin ganas, voy sampleando el día a día. Con métrica sucia, astucia de un ser pensante. Viajo en el sonido que hoy llega a tu parlante. Desde el underground, el jodido como toro, salpicando tinta para que lo escuchen todo. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Yo soy nacido en el underground, camino tranquilo en este round, porque el oponente se me durmió, mejor dicho se me escondió. Un programa de literatura para nuestras niñeces y, por qué no, para nuestras adulteces y vejeces. Un programa para escuchar con la cocolatada o mate cocido en casa. Un programa pensado para las niñas afectadas por tanto colapso ecológico, por tanto adultocentrismo. ¿Alguien va a pensar en las niñas? Estás escuchando Carne de Máquina. Piquetera ya es, la casa no la ves porque está cortando la ruta. El piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Que me déjame pasar, me dice el ratibotón, que no te sigue, no que te ya no pasa. Piquetera, cortando la ruta entera porque con no debe ser, no le alcanza. Muy buenas noches a toda la audiencia de Carne de Máquina, Radio Semilla y Radio Nauta. Bueno, después del faltazo del fin de semana pasado, donde estuvimos participando en el 20º encuentro de la Red de Medios Alternativos, volvemos renovados. Y mi columna de hoy es sobre algo que dijo nuestro querido presidente esta semana. La mayoría de los argentinos sabemos que el pañuelo de las madres trae reminiscencias al pañal de sus hijas e hijos detenidos desaparecidos que ellas buscaban. Luego, nosotras, las feministas, tomamos el pañuelo y le dimos nuestra impronta, y así surgimos las pañuelitos verdes. Y me pregunto, ¿Milei ataca tanto nuestras luchas, tanto la de los organismos de derechos humanos,
como las del feminismo, porque nos odia a nosotras o porque odia los pañales de tela. La realidad, más allá de la chicana, es que sabe que la constancia de las luchas es una característica de las mujeres y disidencias. No es casual. Nosotras sufrimos doblemente las medidas de ajuste y opresión, el pluriempleo, la inflación, la quita de subsidios, la falta de presupuesto para políticas públicas. Por eso, esta semana nuevamente hemos sido blanco de sus ataques. Primero, adhiriendo al Consenso de Ginebra, que es una declaración internacional de carácter absolutamente conservador, firmada el 2020 por más de 30 países, que busca reafirmar la protección de la vida humana desde la concepción, fortalecer la familia como núcleo social y negar la existencia de un derecho internacional al aborto. Si bien no es jurídicamente vinculante, funciona como una alianza política y diplomática contra la interrupción voluntaria del embarazo. Básicamente, una cruzada antiderechos que busca obstaculizar avances en autonomía corporal y derechos sexuales y reproductivos. Posteriormente, en su discurso en el Council of the Americas, donde directamente responsabiliza a la marea verde de la baja de la tasa de natalidad en nuestro país. La realidad es que el descenso se inicia a partir del 2014 y no hace falta ser un gran economista para saber que los principales factores señalados por organismos internacionales como el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el mismo INDEC son las dificultades económicas y laborales, los problemas habitacionales, la organización de los cuidados, los cambios culturales en los proyectos familiares y la reducción de embarazos adolescentes. Milei sostiene que el aborto legal y la militancia feminista son responsables directos de la baja natalidad. Según él, esta situación afecta el crecimiento económico, la disponibilidad de trabajadores y el financiamiento del sistema previsional. Básicamente, como en el cuento de la criada, somos máquinas para parir. La realidad que muestran los datos es otra. La caída de nacimientos es un fenómeno estructural y previo, vinculado a condiciones socioeconómicas más amplias, y en lo relativo al sistema previsional, el problema es que cada vez hay menos trabajo registrado. En relación a la efectiva aplicación de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, desde el 2024 se registran graves trabas en el acceso al aborto y a los anticonceptivos. En 2025 las denuncias por obstáculos crecieron casi un 300%, con faltantes de misoprostol y mifepristona en más de la mitad de las provincias, y una reducción del 83% en la compra y distribución de métodos anticonceptivos por parte del Estado Nacional. Algunos de los riesgos señalados por los organismos son los abortos inseguros, ya que la falta de insumos expone a las mujeres y personas gestantes a prácticas riesgosas, como era antes de la ley. La desigualdad territorial, porque como siempre, el acceso depende de cada provincia, aumentando la vulnerabilidad en las zonas más pobres. Estos derechos vulnerados afectan a todas las personas gestantes, porque la ley de IVE garantizaba gratuidad, pero los recortes estatales trasladan el costo a las personas. En Salta, mi provincia, la situación en torno al acceso al aborto y a los anticonceptivos es especialmente crítica. Las denuncias por trabas y cada vez más impedimentos para acceder a la IVE-ILE son casi del 50% de los llamados nacionales en 2025 por falta de insumos. Y además no nos olvidemos que Salta tiene un agravante condicionado por esta objeción de conciencia. Así que tenemos muy pocos médicos amigables, muy pocos médicos que acompañen este proceso. Los medicamentos faltantes en los hospitales públicos reportaron desabastecimiento de misoprostol y mifepristona, obligando en algunos casos a que las pacientes tengan que comprar la medicación por su cuenta. Se registraron precios de hasta 300.000 pesos por tratamientos que deberían ser gratuitos según la ley de IVE. Esta desigualdad territorial se ve reflejada claramente, ¿no? Mientras que en la capital provincial hay algunos servicios disponibles, en el interior los obstáculos son cada vez mayores, con médicos que se declaran objetores de conciencia y derivan casos sin garantizar la atención. Hay faltantes frecuentes de preservativos, de anticonceptivos orales y de métodos de larga duración como los implantes y el DIU. Escasean tanto en los hospitales como en los centros de salud.
El plan ENIA está totalmente debilitado, que era un programa de prevención del embarazo adolescente y que tuvo fuerte presencia en el NOA. Prácticamente ha sido desfinanciado. Jóvenes y mujeres de sectores populares deben endeudarse para poder acceder a métodos anticonceptivos, lo que aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de embarazos no deseados. Salta aparece como una de las provincias más golpeadas por el desfinanciamiento nacional en salud sexual y reproductiva. Desde las organizaciones locales de derechos humanos hemos venido denunciando que el gobierno provincial no compensa la falta de recursos nacionales, lo que genera una situación de grave desigualdad respecto a otras provincias. Esto se traduce en un retroceso en derechos. Aunque la ley de IVE garantiza gratuidad y acceso universal, en la práctica muchas mujeres y personas gestantes en Salta no pueden ejercerla. En síntesis, Salta concentra la mayor cantidad de denuncias por trabas en el acceso al aborto y sufre un fuerte desabastecimiento de anticonceptivos, lo que convierte a la provincia en un caso emblemático del retroceso en derechos sexuales y reproductivos en Argentina. En conclusión, mientras hacemos malabares para seguir sosteniendo la economía personal, familiar, nacional, sufrimos los embates del presidente y la falta de presupuesto para sostener nuestros derechos. Pero quiero decirle a Milei que sabemos de lucha, sabemos de resistencia y que seguiremos en las calles hasta que la dignidad se haga costumbre. Y, parafraseando a la gran Frida Kahlo, luchar nos hizo invencibles, no como las que siempre ganan, sino como las que nunca se rinden. Soy Marcela Gutiérrez para Carne de Máquina. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Hola, ¿cómo están? Acá Cristina Agüero desde Patagonia, Argentina, en una nueva columna en torno a las noticias ambientales de la semana. Esta columna es para Carne de Máquina. Bueno, hubieron novedades en torno a la causa por los basureros petroleros de Comarsa, en Neuquén. Bueno, finalmente se eleva a juicio al dueño y a 2 exdirectivos del basurero petrolero, y la acusación es delito de contaminación con riesgo para la salud. Es la causa penal ambiental más importante relacionada con Vaca Muerta y finalmente va a llegar a juicio oral. Lo que sí se vieron en las audiencias es que hay, más allá del avance a juicio, porque bueno, es muy evidente, hay un pacto de impunidad, ¿no? Porque no irán, no avanzará a juicio la cuestión por el negocio millonario, ¿no? Lo que está en juego en esta causa no es un detalle técnico en una discusión menor, o sea, esta causa es de las más escandalosas, no solo por la contaminación, el fraude y los negocios alrededor de los residuos petroleros de Vaca Muerta, porque la empresa pasó de ser una tratadora, por lo cual se la contrata y le pagan por eso, a ser una acumuladora de residuos, ¿no? Sin capacidad de darle tratamiento real, y por lo que además se implementaron una serie de piletas que llegaron a ser 10 en un momento, muchas de ellas sin habilitación, así lo mencionó el fiscal, ¿no? Es decir, que se le pagaba a Comarsa unas cifras millonarias por tratar los residuos petroleros, y solamente lo que hacía era acumularlos, ¿no? Bueno, irán a juicio por contaminación, pero no
por el escandaloso negocio millonario. En torno al Super Rigi, está en el Senado y esta semana vimos una serie de debates en el plenario de comisiones en el Senado de la Nación, y ya tiene obviamente media sanción en diputados, ¿no? Por lo tanto está ahora en senadores y por eso se hicieron estos debates esta semana. Bueno, obviamente que el oficialismo, el gobierno de Milei quiere llevar al recinto lo antes posible el tratamiento de este régimen de incentivo para las grandes inversiones en nuevas industrias. Bueno, los proyectos de inversión que se quieren atraer, ¿no? Son superiores a $1.000 millones y tienen que estar vinculados a lo que se denominan nuevas actividades económicas, ¿no? Como son los centros de datos o alguna cuestión experimental o alguna etapa piloto o incipiente de alguna ya industria instalada, pero que tenga alguna cuestión de este estilo, ¿no? que pueda incluirse en el Super Rigi. Lo que vemos es que el gobierno intenta una vez más con este régimen atraer las inversiones que nunca llegan, ¿no? Y siempre, por supuesto, con pérdida de soberanía, no solamente territorial, ¿no? Sino judicial, ambiental, ni que hablar, y social. Estos proyectos, megaproyectos, generan la entrega del territorio, la entrega de nuestro ordenamiento jurídico, porque son proyectos que no pueden ser cuestionados ni condicionados por ninguna ley. No aportarían beneficios en cuestiones impositivas, porque se perdonan casi la totalidad de los aportes que tienen que realizar. Es la entrega absoluta más que el Rigi, y vemos que seguimos con las mismas o peores, ¿no? Profundizando un modelo que trae más desigualdad aún, siempre las mismas fórmulas que traen los mismos resultados, ¿no? Más desigualdades, más pobreza, y una industria argentina que está colapsando, ¿no? Bueno, en torno a justamente al Super Rigi, ¿no? Y la promoción de estas nuevas industrias y demás, a esto con esto se relaciona también el uso de tecnologías, ¿no? De nuevas tecnologías, nuevos centros de datos y demás, y el uso que se le está dando a nivel global y particularmente también en la Argentina, el uso de tecnologías de vigilancia masiva, ¿no? De control social, de espionaje, ¿no? Ya sabemos que hay un protocolo de ciberpatrullaje, y estas nuevas tecnologías vienen a colaborar en esa vigilancia. Hay un informe de Amnistía Internacional, un nuevo informe acerca de lo que denominan el estado de vigilancia, ¿no? La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina documenta la manera en que el gobierno, mediante resoluciones, decretos ejecutivos y demás, ha introducido grandes reformas institucionales para ampliar la capacidad de recopilar información y, por tanto, el mecanismo de vigilancia. Recordemos que el mayor presupuesto se lo lleva de este gobierno, se lo lleva la CIDE, ¿no? Que son gastos en los cuales no se pueden prácticamente conocer el destino. Entre 2024 y 2025 el gobierno adquirió también tecnologías por valor de al menos lo que pudo saber Amnistía Internacional en este informe es $1,2 millones estadounidenses, entre las que se encontraban las herramientas de seguimiento para redes sociales, tecnología de reconocimiento facial y herramientas de vigilancia aérea, ¿no?
Bueno, unidas todas las políticas implementadas por el gobierno más las tecnologías constituyen este sistema de vigilancia masiva que dan cuenta en este informe, en el cual hay más de 20 personas que dan testimonio en este informe, periodistas, activistas, jubilados, jóvenes, defensores y defensoras de derechos humanos que analizan muchos documentos acerca de contrataciones y datos relativos a estas tecnologías de vigilancia, ¿no? Ni hablar el desembarco de Peter Thiel en la Argentina y bueno, todas estas nuevas tecnologías que nos vamos enterando y que el gobierno con su llegada, ¿no? Y con su adoración a estos personajes nefastos como Peter Thiel y como Elon Musk y demás, bueno, están avanzando en ese sentido. Bueno, y por último, esta semana se conocieron más desalojos a comunidades originarias. Recordemos que la ley de inviolabilidad, si bien la cuestión ambiental, se pudo sacar, ¿no? Por la presión de la gente y por, era demasiado evidente la entrega que querían hacer del territorio a grandes corporaciones extranjeras, pero quedó en este proyecto, quedaron dos cuestiones también muy graves, y una de ellas tiene que ver con los desalojos express. Si bien todavía no está aprobada la ley, ¿no? y según lo que se dice por estas horas es que el gobierno no va a avanzar en su aprobación, pero ya esta línea de gobierno se ve que está siendo implementada en los territorios. Estuvimos siguiendo el avance sobre los territorios y sobre los desalojos a comunidades mapuche en Villa La Angostura, la Lof Melo, que están ahí y que estuvieron pidiendo acompañamiento. En Jujuy ya hablamos de la comunidad Santa Rosa de Humahuaca, y también por supuesto todo lo relacionado con la comunidad Misiones de Puente Quemado 2, que está resistiendo al avance no solo de Arauco, sino de otros terratenientes en complicidad con esta mega empresa, que incluso pudieran ser testaferros, ¿no? No fue sancionada aún en diputados, tiene la media sanción en el Senado, pero estos procesos se relacionan profundamente con esta línea del gobierno. Bueno, hay que estar atentos y atentas para seguir acompañando y ver en el momento que se trate, poder también hacer retroceder al gobierno con esos dos capítulos que quedaron, que tienen que ver con los desalojos express, tanto de comunidades originarias como básicamente las personas que alquilan, ¿no? Que puedan ser desalojadas de sus viviendas por el simple pedido del propietario, y el otro capítulo sobre la expropiación, donde es completamente ilógico que el propio Estado se ponga trabas, ¿no? Y se condiciona a la hora de expropiar algún bien para que sea un bien público de la sociedad. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. La rotonda explota.
Sonkoipi suk sutiwarmikan. Sonkoipi ishkaiwaskanku. Quiero de mi patria todo su valle y su montaña, todo su mar y su desierto. La quiero parte a parte, en un todo para todos. Ese es mi amor, esa es mi vida. Venimos como argentinos, como jóvenes. Venimos como patriotas con una convicción clara. No se puede defender lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce. Nuestro norte es el sur, porque la Patagonia no es donde termina nuestro país, es el lugar desde donde se proyecta la Argentina bicontinental. Más que el fin del mundo, la Patagonia parece ser el fin buscado por los poderosos de este mundo. Petróleo, gas, agua dulce y una posición geopolítica decisiva sobre el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la Antártida. En 1922, la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, vio nacer la primera petrolera estatal del mundo, YPF. Escuelas, hospitales y barrios enteros fueron construidos alrededor de la idea del subsuelo argentino al servicio del desarrollo nacional. El Estado no solo extraía petróleo, construía comunidad. Yo realmente soy un defensor de lo público, en manos del Estado y con control social. Yo creo en eso. Trasladamos ese discurso a las nuevas generaciones. O sea, para nosotros fue un error haber hecho de YPF, por ejemplo, y de aerolíneas y de un montón de sectores más, sociedades anónimas. Tendría que haber quedado en manos del Estado. Hoy, la gestión actual decidió concentrar las inversiones en Vaca Muerta, provocando la retirada de YPF de los yacimientos históricos del Golfo San Jorge, la principal cuenca petrolífera del país durante más de 100 años. La incertidumbre y angustia generalizada recuerda a los años de la privatización de la YPF estatal durante el menemismo, despidos encubiertos bajo esquemas de retiro voluntario, destrucción de la red de proveedores locales y miles de familias obligadas a migrar. Y bueno, las consecuencias son estas. Vos tenés todavía petróleo y no lo puedes sacar porque la decisión política de este gobierno es poner todos los cañones en Vaca Muerta. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Dejaron sin trabajo a más de 10.000 personas. En Neuquén, me dijeron los compañeros que hay una estadística donde hay 8.000 familias comodorenses. No 1.000, 2.000, 8.000. La transición energética y la reconversión productiva no pueden ser nunca a costa del desarraigo y el abandono de un pueblo. Cuando se deja de planificar el territorio, cuando el Estado se retira, el territorio se vacía. Y cuando un territorio se vacía, siempre aparece alguien dispuesto a comprarlo. Empezó el desguace del Estado y la entrega del país, del patrimonio nacional. Lo que hoy estamos viviendo es la última etapa, digamos, de lo que estos tipos no terminaron de hacer. Sonkoipi suk sutiwarmikan. Sonkoipi ishkaiwaskanku. Sonkoi untas kanchu. Sonkoi untas kanchu. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Ishkai tango
buenas a toda la audiencia de Carne de Máquina, Radio Semilla y Radio Nauta. Mi nombre es Daniel Ruiz, desde la Patagonia, corresponsal patagónico. Quería aprovechar esta columna para convocar este próximo miércoles 26 de agosto a una gran movilización amplia y unitaria por la libertad, por los presos por luchar, a partir de las 16 horas desde Plaza Congreso hacia el Obelisco, pidiendo por la libertad urgente de los presos de la reforma laboral, de los compañeros Milton Ptolomeo y Eneas Gallos. Se aprovechará también para solicitar la libertad de los diferentes presos políticos y por luchar en diferentes partes del país, como el caso del lonco Facundo Jones Wallace en Chubut, los ambientalistas del Chubutazo que están con prisión domiciliaria, también contra el cese de la persecución, investigamiento judicial y detenciones a los pueblos originarios que están resistiendo los desalojos, también para pedir la absolución de los compañeros condenados por movilizarse por la ley Ómnibus del 2024. Hace unas semanas pudimos visitar a los compañeros Milton y Eneas al penal de máxima seguridad de Marcos Paz, con una delegación de diferentes organizaciones que se vienen haciendo presente todos los viernes. Entendemos que ese es el camino de reforzar la campaña, de visitar a los compañeros detenidos, privados de su libertad por este código penal hecho por los ricos y para los ricos. Y en ese sentido creemos que la jornada del miércoles 26 debe ser convocante en el conjunto de las organizaciones obreras y populares de todo el país. En ese sentido, conmemorando también este 22 de agosto a los mártires de Trelew, que eran presos políticos por la dictadura, y en ese sentido tener en la memoria no solamente el juicio y castigo para los responsables de la masacre de los presos políticos de Trelew en el 72, pero también reivindicar la unidad de los luchadores para salir de las cárceles, y en ese sentido, cuando no hay otro camino, la fuga también es una herramienta de acción directa que debemos tener en cuenta y utilizarla en el caso de sea necesario. Desde ya, invitar con fuerza este miércoles 26, en Plaza Congreso, 16 horas, por la libertad de Milton y Eneas. Muchas gracias. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Y reflejando el conversatorio del viernes, ponemos al aire las palabras de Leonardo Elgorriaga, abogado integrante de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas y también abogado de la Fora. Bueno, bien como decía el compañero Omar, yo soy abogado laboralista, así que bueno, voy a abocar particularmente en este caso al fenómeno del endeudamiento en relación a trabajadores y trabajadoras de aplicaciones, porque bueno, es un caso paradójico, bueno, bastante particular en esta temática, porque es un caso de un colectivo laboral que no solo está endeudado, como gran parte de la clase trabajadora en la actualidad, sino que además se endeuda para trabajar, ¿sí? Y en gran parte se endeuda con el propio empleador, en muchos casos. Entonces, bueno, eso le agrega una particularidad. Todo lo que yo quería referirme brevemente es cómo juega el endeudamiento en el control que tienen estas empresas de aplicaciones sobre este colectivo, para no solo lucrar con el endeudamiento en sí mismo, sino también para someter a este colectivo a los fines de conseguir, bueno, una mayor ganancia o mayor lucro. En primer lugar, bueno, me gustaría un poco caracterizar este tipo de relaciones laborales, porque en realidad en el discurso patronal de estas empresas que manejan estas aplicaciones y en la reciente reforma laboral de la mal llamada ley de modernización laboral, se presenta a estos colectivos como supuestos trabajadores independientes y autónomos. O sea, se trata de esconder una relación laboral
presentándola como trabajadores independientes. Entonces acá lo que hay que ver es que, como cualquier colectivo laboral, existe una dependencia económica igualmente en este colectivo, está igualmente sometido a estas empresas, pero con una, digamos, una realidad diferente, ¿sí? Si bien hay elementos comunes, pero bueno, diferentes, pues en este caso, digamos, en el conjunto de la clase trabajadora, todos sabemos que, bueno, la clase trabajadora está sometida al capital por la cuestión de que, bueno, la clase burguesa controla los principales medios de producción, y por ese motivo la clase trabajadora tiene que verse obligada a trabajar para un empleador porque, bueno, carece de estos medios de producción. En este caso, uno podría decir, en una primera aproximación, decir que estos trabajadores tienen medios de producción porque son propietarios de su bicicleta, de su moto, de su auto, lo que utilicen para trabajar. Pero acá lo particular es que el principal medio de producción no son los bienes materiales, o sea, el auto, la moto, la bicicleta, sino que lo principal acá, el principal medio de producción es la red de consumidores. O sea, acá en este tipo de relaciones laborales propias de lo llamado capitalismo informacional, capitalismo digital, como lo quieren llamar, es el control de los medios inmateriales. O sea, cada vez más los medios inmateriales de producción son los más relevantes, ¿sí? Estamos hablando de información, redes de consumidores, bueno, todo lo que es tecnología de aplicaciones, digital, diseños, logos, bueno, todo ese tipo de bienes que son inmateriales son cada vez más preponderantes, no solo como medio de producción, sino como bien de consumo. O sea, nosotros consumimos bienes inmateriales permanentemente, o sea, vemos series en aplicaciones, escuchamos música, o sea, todos son bienes inmateriales y consumimos ese tipo de bienes, y a su vez es un medio de producción. En este caso, bueno, el principal medio de producción que obliga a todo este colectivo a tener que trabajar para estas empresas es el control de la red, ¿sí? La control de red de consumidores que justamente están inmersos en estas aplicaciones, con lo cual los obliga a tener que trabajar para estas empresas porque en forma realmente independiente no lo podrían hacer. Entonces, bueno, hay una clara dependencia económica de este colectivo hacia estas empresas, que aparte son monopólicas, porque son muy poquitas empresas las que controlan. Entonces, bueno, los obligan a tener que trabajar. Y por otro lado, la forma en que someten estas empresas a este colectivo laboral es diferente a las relaciones tradicionales, las llamadas relaciones fordistas, podremos decir, donde un trabajador trabaja en un establecimiento industrial, comercial, lo que fuere, una llamada institución de encierro, ¿sí? O sea, uno trabaja en un lugar físico determinado, dentro de un horario determinado, que es la jornada laboral, y bueno, termina su horario y se va a la casa. Entonces, esos son los modelos tradicionales, en donde el trabajo y el no trabajo es claramente identificable, ¿sí? Y la relación de sometimiento, de la utilización que hace el capital de estos trabajadores es, podríamos decir, más visible, más manifiesta, porque bueno, hay jefes, una estructura jerárquica de jefes que le dan orden, le impone un horario de trabajo, le dice cómo tiene que hacer sus tareas, bueno, esos son los modelos tradicionales. En el caso de los trabajadores de aplicaciones, en esto llamado capitalismo informacional, el sometimiento es diferente. Son el trabajo y el no trabajo desaparece, ¿sí? Uno puede estar perfectamente en la casa y estar trabajando y mezclarse lo personal, lo propio, con el trabajo, ¿sí? hacia un empleador, hacia una empresa. Entonces, es más difuso ese tipo de relación. Acá, por ejemplo, el caso del teletrabajo, ¿sí? Acá en el colectivo de personas que están trabajando en su casa, y por un momento hacen una cosa que hace al hogar propia y de repente tiene que hacer algo para el empleador. Bueno, todo es más difícil de definir. Y en este caso, la forma en que, en el caso de la aplicación, la forma en que se sirven estas empresas de estos trabajadores sin necesidad de estar dándole órdenes, ponerle horarios, ni nada de esto, es a través de dos elementos principales, que es la forma en que se paga y el tema del uso de algoritmos. Y podemos sumar un tercero, que es el endeudamiento, y ahora que es como un elemento nuevo. ¿Por qué? O sea, por el lado del salario, es esta forma de pago a destajo, ¿sí? Que por viaje, por pedido. Esto obliga al trabajador a tener que tomar cada vez más pedidos, ¿sí? O sea, si bien nadie le está obligando, no hay un empleado que le diga, toma este viaje y anda, él lo hace solito porque su ingreso depende de eso. Es un trabajo de destajo. Mientras más viajes hace, más gana. Y ni hablar si el precio del viaje es muy miserable, más trabajo más pedidos tiene que tomar y se autoexplota. O sea, es un sistema de autoexplotación por la necesidad misma de conseguir una ganancia mínima para sobrevivir. Entonces esa forma de destajo lo obliga a estar tomando pedidos sin que el empleador
lo esté obligando, lo esté sancionando por no tomar pedidos, o sea, él solito lo va a hacer, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, el uso del algoritmo. ¿Por qué? Porque este registro, control que hace estas aplicaciones de la labor, casi pero perfecta, del desempeño del trabajador, también lo obliga a hacer bien sus tareas, porque si recibe una mala calificación de algún consumidor, eso va a hacer que el algoritmo le dé menos viajes o le dé los viajes más largos, o sea, va a tener consecuencias. Entonces, eso lo va a obligar a hacer su trabajo de la mejor manera posible, sin, repito, que el empleador lo esté sancionando, controlándolo de forma directa. O sea, son formas de autoexplotación por las consecuencias que implica su labor en la utilización, en este caso, de la tecnología. Y a esto podemos sumar, pues yo mencionaba, el endeudamiento, porque ahora se suma un nuevo elemento, que es el hecho que estos trabajadores están endeudados. O sea, en el caso del trabajador de plataformas, no solo se endeuda para conseguir los bienes mínimos para sobrevivir, sino que muchas veces se endeuda para trabajar, para poder comprarse la moto, la bicicleta, el auto, ¿sí? Entonces, el hecho de estar endeudado lo obliga a autoexplotarse todavía más, y ni hablar si a su vez está endeudado con el propio empleador. Esto pasa con el tema, bueno, en el caso de Mercado Pago y demás, que tiene el servicio de entrega con este colectivo de trabajadores, y a su vez la posibilidad de endeudarse, de sacar créditos. Entonces el trabajador, en este caso, no solo no tiene el principal medio de producción, que es la red de consumidores, que ya hacía referencia, que lo obligaba a trabajar, sino en este caso no solo arranca en cero, sino que arranca en -1, -10, -100, como quieran, porque está endeudado a su vez. Y muchas veces, como decía, con el empleador. Entonces, en ese caso, justamente para poder pagar la deuda, va a tener que tomar más pedidos, autoexplotarse todavía más, ¿sí? Para poder cubrir esa deuda. Y por el lado de la empresa, no solo consigue un mejor rendimiento del empleador por esta autoexplotación para tener que pagar la deuda, aparte de todo lo que tiene que conseguir para vivir, sino que a su vez recupera parte del salario que le paga justamente con lo que lucra con estos préstamos, ¿sí? Con estos intereses exorbitantes que están cobrando, totalmente usureros. El empleador recupera gran parte y hasta en muchos casos todo el salario, porque tiene que pagarle justamente al propio empleador la deuda que ha tomado. Entonces consigue a su vez una ganancia extra, no solo consigue que trabaje para él, ¿sí? Con todo el beneficio que le implica a la empresa eso, sino que recupera parte o casi todo del salario al tener que pagar la deuda. Entonces, bueno, esto es un fenómeno novedoso y claramente un negocio redondo para estas empresas en todos los aspectos, ¿sí? De lo que implica este tipo de relaciones laborales altamente, precarizadas, porque están totalmente al margen de la legislación laboral. Ahora no solo en los hechos lo estaban, sino que ahora con la reciente ley de modernización laboral que se aprobó en marzo, esta reforma ya legalmente los excluye de la legislación laboral, los somete a un régimen legal propio, particular, digamos, para este tipo de trabajo, pero es una ley no laboral. O sea, justamente los presenta como trabajadores independientes, autónomos, ¿sí? Que simplemente contratan a una aplicación para poder hacer su actividad como trabajadores independientes, supuestos trabajadores independientes. Entonces, bueno, como decía, es un colectivo altamente precarizado, con esta reforma laboral nefasta que es el régimen, para que tengan una idea, el régimen que se creó con esta reforma podemos decir, es una ley fantasma. O sea, es una ley que si uno lo lee a esta norma, simplemente describe lo que está sucediendo en la realidad, o sea, no altera la realidad. O sea, todo lo que yo explico, la ley lo mantiene, o sea, no contiene nuevos derechos para estos trabajadores, sino simplemente describe lo que como hoy por hoy están trabajando, que es de la forma que yo estoy contando. Y la única finalidad de esta reforma fue simplemente oficializar, desde el punto de vista legal, su salida de la normativa laboral. Es el único objetivo de la reforma. Así que bueno, esto sería como primer pantallazo. De dejarle la palabra a los compañeros.
Y como siempre, como todos los domingos, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero Raúl Nudel. Hola compañeros de Carne de Máquina, otro domingo que nos encuentra. Mi nombre es Raúl Nudel y vamos a hacer la columna con la que encaramos algún planteo esencial o punto de partida que consideramos central en la actual situación. No vamos a hablar de Cerimedo, ni vamos a hablar de un aspecto que tiene que ver con la economía mundial y que va a vulnerar a quienes tienen una gran dependencia del dólar y de las asistencias del gobierno norteamericano, particularmente el gobierno argentino, que está sometido a los vaivenes del dólar a nivel internacional. En principio, la deuda nacional de Estados Unidos ascendió a 40 billones de dólares. Un 40 y 15 ceros. Anunciado ayer por el Tesoro, marca una nueva etapa en la profundización de la crisis económica y financiera del imperialismo estadounidense, a la cual responderá con medidas militares cada vez mayores en su intento por contrarrestar su declive histórico. Partimos de un informe del Partido justamente Socialista por la Igualdad de Estados Unidos, donde una serie de movimientos de Scott Bessent y el Departamento del Tesoro, en principio el mes pasado, tratando de sostener el yen japonés, pero vendiendo, con maniobras financieras, donde cada día trae, como señala este periódico, trae nuevas amenazas, nuevas acciones en Ucrania y Oriente. Como advirtió León Trotsky hace casi un siglo, menciona, la erupción del imperialismo estadounidense se expresaría de manera más abierta y más violenta bajo las condiciones de declive. Los indicadores financieros de declive, la fuerza motriz última de la guerra mundial en desarrollo que libra, se revelan en el aumento de la deuda estadounidense y en la turbulencia que ha desatado en los mercados de bonos mundiales en los últimos días, con los rendimientos, tasas de interés en los bonos de Estados Unidos, Alemania, Japón y el Reino Unido subiendo a los niveles más altos en varios años. ¿Por qué señalamos este nivel de crisis, este nivel de endeudamiento, este nivel de desesperación que comienzan a tener en el mercado estadounidense? Fundamentalmente porque en América Latina esto tiene su expresión clara y contundente en el desarrollo de toda una serie de políticas que tienden a convertir a nuestro país y al conjunto de los países de América Latina en un protectorado estadounidense. ¿Y cuáles son entonces las expresiones más relevantes de este desarrollo? En primer término, vamos a mencionar, ya que en el mes de marzo el 7 de marzo está la reunión del Escudo de las Américas, aquella propuesta en la que se compromete a la intervención estadounidense en los distintos países de América Latina y a la mutua, entre comillas, protección de los países de América Latina
contra el terrorismo y el narcotráfico. Esta asociación entre terrorismo y narcotráfico tiene expresiones permanentes y se expresan en todos los niveles de gobierno. Podemos hablar particularmente de las relaciones internacionales con Estados Unidos y las distintas gestiones a nivel nacional, particularmente en nuestro país. Ya desde el mes de abril se presentó el Plan de Inteligencia Nacional, que fue publicado por el periodista Alconada Mon en La Nación en el mes de abril, y ahí se pueden verificar cuáles son los pasos que propone el Plan de Inteligencia Nacional, donde la vigilancia está puesta en los movimientos sociales, en toda propuesta y cualquier posibilidad de oposición y represión a cualquiera que intente enfrentar al gobierno de Javier Milei. Avanzando en el tiempo, tenemos el jueves 16 de julio que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, organizó una reunión con representantes de 66 países del mundo, con la asistencia del canciller Pablo Quirno, y a través de él nos enteramos del Plan Cóndor, segunda época, acusando a todos los movimientos que en este momento intentan algún tipo de independencia o de crítica a la política imperialista en América Latina. Justamente en ese mismo informe menciona la experiencia como antecedente, su experiencia frente a Tupamaros y Montoneros, para a quien le quepa alguna duda de cómo viene la mano. En ese mismo sentido tenemos las distintas propuestas injerencistas que hemos vivido durante el mes de agosto, particularmente en lo que tiene que ver las intervenciones de Peter Lamelas en el foro ANCHAMP. El Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en Argentina, y así como la visita de Cristalina Georgieva a la zona de Vaca Muerta, donde Estados Unidos se quiere apropiar claramente de los recursos que allí se extraen, garantizando el pago de las deudas externas que nuestro país mantiene. Ya en un presente de continuos avances y puntadas en función de los mismos objetivos, este 18 de agosto, la semana pasada, o sea, después de justamente el aniversario del Libertador General San Martín, la ministra Monteoliva participa de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, coorganizada por el gobierno argentino y la DEA, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos. Esto ocurrió en Cava, o sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en continuidad justamente con el proyecto de Escudo de las Américas, convirtiendo en intercambiables las denominaciones terrorismo, narcoterrorismo en la política de Donald Trump hacia América Latina. Avanzando en la semana y en el avance de las medidas represivas o de las legislaciones represivas que pretende implementar el gobierno nacional,
tenemos que la procuración, una resolución de la Procuración General de la Nación, la número 56/2026, que aprueba la guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque. Denuncia el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que bajo el pretexto de combatir al terrorismo internacional y la resolución institucionaliza un salto en el ataque al conjunto de la población mediante el ciberespionaje, la infiltración y la persecución política contra el movimiento popular, la juventud, el movimiento estudiantil, el ambiental, el feminista, el de jubilados, el de los pueblos originarios, la izquierda y el conjunto de los trabajadores. La guía dota de criterios comunes al monitoreo masivo de las redes sociales, foros y plataformas, estableciendo matices de riesgo basadas en indicadores ideológicos y conductuales. Considera indicadores de riesgo la crítica de fondo a las instituciones, el cuestionamiento al régimen o la circulación de lo que ellos llaman narrativas justicieras, concepto con el que buscan criminalizar discursos y planteos que legitimen el accionar popular. Es un régimen que califica de terrorista la huelga, el piquete y la protesta social. La tipificación es una fase previa, es un cheque en blanco para criminalizar la deliberación política, la organización colectiva y la expresión de lucha popular. Además, la norma convalida como notitia criminis la información generada por organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad nacionales e internacionales. Esto significa legalizar y darle valor probatorio al espionaje ilegal que el Estado realiza sistemáticamente sobre el activismo obrero, los movimientos de lucha y las organizaciones populares. Esta medida no responde a ninguna amenaza terrorista real en el país, sino a las exigencias geopolíticas del imperialismo estadounidense y del Estado sionista de Israel. Así lo describe la denuncia de este tema del Encuentro Memorias, Verdad y Justicia. Se inscribe en el marco de un régimen de excepción que complementa el protocolo antipiquetes, el realme de los aparatos de seguridad y la injerencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior con el fin de amedrentar la resistencia popular al ajuste. Entonces reclamamos la anulación inmediata de la resolución de la Procuración General de la Nación número 56/2026. Basta de ciberespionaje, infiltración y persecución a las organizaciones políticas, sindicales y sociales. Abajo la legislación antiterrorista y el aparato represivo del Estado. Con esto, compañeros, nos despedimos hasta la semana que viene.